Bueno, pues entonces abramos en la ronda para las preguntas, comentarios, sugerencias. Fernando, Sí, vamos a hacer como en el anterior, todas las preguntas primero. sí. Ujú. Ok, vale. Para Montserrat, bueno, primero para Margaret, eh, mm, ¿no habrá escritores que escriban en criollo guyanés? Ya que generalmente no, en los países donde hay lengua criolla prefieren escribir en la lengua imperial, ¿no? Y en Martinica, ¿no? Entonces me pregunto si entre ese grupo de escritores habrá quien escriba en criollo guyanés. Para Montserrat es una curiosidad, no tiene que ver con el argumento central de su presentación ni con la novela, pero yo me pregunto a mí mismo, como dice Polo Polo, eh, la muñeca menor de Rosario Ferré no tendrá un guiño de ojo o una reescritura de la muñeca de esta novela, ¿no? Y una pregunta para Laura, más que pregunta, inquietud para Laura, Donají y para mí mismo. Esa mirada colonialista de Humboldt, de Fleming y de Hughes no estará tratando de construir una estructura epistemológica para los europeos, de alguna manera, el paisaje sobre todo, ¿no? La mirada colonialista al paisaje que se mencionan en los tres textos que hemos analizado. Es todo, gracias. ¿Alguien más? No, ¿Quién? Maggie y Ana. Perdón. Ana primero. Ana primero. Muy bien. Creo que Perdón. nos vamos a preguntar entre nosotros. Eh, me gustó mucho lo que estás haciendo, o sea, se me hace, Maggie, me hace súper interesante. Sí, es a ti, se me hace súper interesante en lo que estás haciendo. En justamente algo que me venía como, justamente una de las frases que dijiste me resonó muchísimo. Cuando nos vamos al interior del Estado, las narrativas cambian dramáticamente, ¿no? Y justamente vuelvo de ahí que me obsesiona la experiencia. En, justamente al irme yo a trabajar sur, y justamente al contra esa narrativa, nos, nos damos como cuenta del problema del mestizaje, pero el problema del mestizaje no ya en términos de cómo vamos a construir al mestizo, sino en los efectos del mestizaje justamente en las narrativas de identidad, ¿no? Hacia los exteriores, ¿no? Hasta los escenarios que se construyen en lo que podríamos denominar en términos muy simplistas como periferias, ¿no? O sea, y hacia el interior, hacia tierras adentro, o sea, hacia estos escenarios, eh, el mestizaje se presenta como una fuerte, como algo que hay que combatir en pos de la defensa de la especificidad étnica y como una estrategia de borramiento del indio en el discurso nacionalista, que tampoco es como nueva esta lectura, pero creo que que es algo que está como surgiendo dentro de las literaturas descentralizadas, esta especificidad étnica, ¿no? Y que además diferencia de pronto entre los discursos institucionales, en que todavía no les queda muy claro cómo funciona esta diversidad, eh, que van a alimentar la idea de los premios y todo, va a haber una relación entre afrodescendientes o todo lo que es afro y los pueblos indígenas, ¿no? O los pueblos originarios. Y van a quedar como dentro del mismo escenario de comprensión del mundo, ¿no? O sea, sin embargo, dentro de estas experiencias se narran distintos y hay una separación entre los horizontes de enunciación de cada una de estas diversidades, ¿no? Entonces se me hizo muy interesante esto y no sé si ya has como empezado a trabajar
en la Guyana, porque se me hizo súper interesante este mapa, o sea, este mapa de autores creo que es una excelente herramienta para tener el dato duro de esta expresión que parece ser solo una intuición de quien lee, ¿no? Pero sí o sea, funciona en el espacio geográfico así, ¿no? Entonces, no sé si ya has problematizado esa parte del mestizaje, pero visto en sus efectos posteriores, no en la noción colonial del mestizaje. Gracias. Maggie, la pregunta ahora, ¿no? Sí. Pues es un poco una paréntesis para Doraji, que me encanta siempre tus trabajos, Doraji, y recuerda cuando Laura mencionó tu anterior trabajo sobre James Bond, pues sí recuerdo muy bien ese, pero por paréntesis, o sea, mencionaste otro trabajo que estás haciendo sobre Evelyn Waugh, que me interesa mucho saber por dónde vas con Evelyn Waugh, un escritor con el cual crecí, por lado de, no crecí porque no soy de su edad, pero digo, crecí por herencia, fue uno de los autores en la biblioteca de mi papá como muy correcto inglés, me educaba con ciertas cosas que luego voy rechazando. Y Waugh es casi el epítome del colonialista inglés, o sea, pero figura en Guyana. Evelyn Waugh tiene y por eso pregunta, pues no sé no recuerdo que en Brightside, que creo que es lo que mencionaste, no creo que en Brightside hay sus referencias a las colonias, pero en el tiempo que está escribiendo Waugh, obviamente la Guyana que yo estoy hablando era Guyana británica, y él menciona en su libro de viajes, hace un viaje a Guyana, y lo han reeditado con una introducción de Polly Melville, que es una de las escritoras que mencionaré en respuesta a Ana, y se llama 92 días, y es los 92 días que pasa en el, ¿cómo se dice? Wilderness en español, en la... Sí, en la selva puede ser. Lo salvaje, pero es en lo, no, es que no es... Sí, es su viaje perdido, y la idea es que es más que una selva porque implica que está perdido de Guyana, ¿no? Y se basa ese viaje que hace y luego hace una novela que por el momento no recuerdo el nombre, sobre un personaje que se enloquece por estar perdido en la selva en Guyana y como ese mundo de mosquitos que han retratado tanto tú como Laura, ¿no? Es el símbolo de esa perdición que hay en estas enormes selvas. Debe ser como, debe ser, Margaret, como así la naturaleza salvaje, ¿no? De la Guyana, podría ser, es muy literal. ¿No? Entonces, y describe a Guyana como un pequeño lugar, ¿cómo dice? Como si un pedazo de chicle pegado, olvidado en Sudamérica, ¿no? Como es el lugar donde van casi como para hacer catarsis, para liberar sus males, para sufrir, es así, él era, estoy confundiéndolo con otro, pero creo que Waugh era converso, ¿no? Era católico converso. Sí, entonces hay ese espíritu de catarsis, ¿no? Que voy a purgarme y arrepentirme y todo eso, porque, que sale mucho en Brightside, ¿no? Entonces, no sé, pues me interesaba ver por dónde vas con Evelyn Waugh, pero yo sé que eso pertenece a otro coloquio que tendré que ir a escucharte ahí. No, es hubo como el caso de Paul Valéry también, así, con esos rollos de la religión, el catolicismo, ¿no? Que tienen este momento. Sí, no, bueno, es que la obra de Waugh, igual, ¿no? O sea, dije, no, es que ya me voy a meter, o sea, en el tema de justamente lo que nos está comentando Fernando Valerio, respecto a la mirada colonialista del paisaje, ¿no? Entonces, de pronto dije, no, bueno, mejor lo haría sobre este tema, tomando diversos autores, pero dije, no, es que de verdad esta obra de Hughes está realmente, es muy sugerente, la verdad, ¿no? Pero no, pues Maggie, igual a mí, me encanta de pronto, pues nada, siempre es pues el puente entre la historia y la literatura y el Caribe, pues da mucho para eso, ¿no? En realidad, pero bueno, pues ya
ya platicaremos, ¿no? De, de todo lo demás. Okay. ¿Más preguntas? Johanna. Sí, Johanna. Gracias. Pues todos los trabajos fascinantes. Bueno, una sesión muy rica. Yo tendría un comentario sobre la ponencia de Montserrat y el comentario de Ana. Estoy de acuerdo con Ana que la imagen del ángel, yo diría del ángel destructor, quizá sea más adecuado para esa mujer y quizá no tanto la femme fatale, que finalmente ella sufre un destino fatal también, ¿no? Hace daño, pero ella se destruye a sí misma, lo que no es el caso aquí. Yo siento que esa novela es transgresora, como dijeron, pero sobre todo provocadora, yo diría. Provoca o reta la imagen que se debe tener de la mujer en esa época, ¿no? Y queda eso, de hecho, muy bien analizado en el trabajo. Me llamó la atención que Ana traiga aquí a Madame Bovary, porque yo siento que Madame Bovary no tiene nada que ver con ese personaje. Madame Bovary como un personaje trágico, ella, y con su descaramiento interno y la que lleva al suicidio finalmente, frente a un hombre insensible que para ella es imposible convivir, ¿no? Insensible desde el primer momento. Ella se da cuenta cuando ve el ramo de flores de la boda de su primera mujer tirado en el ático, ¿no? En cambio, esta mujer, en esta novela, el hombre trágico es más bien, la figura trágica es el hombre, ¿no? Y Ana dijo que una mujer así, un ángel destructor, diría yo, necesita un hombre perfecto, aunque yo diría más bien se encontró con un hombre bueno, pero también débil, que no podía resistir, ¿no?, a los encantos de la mujer y a la fuerza de voluntad de esa mujer. Entonces, bueno, me llamó mucho la atención el análisis de la novela y el comentario de Ana, y me provocó esos comentarios. Gracias. Muy bien eso. ¿Alguien más? Yo los veo a ver. Yo nada más quiero decir una cosa, Laura. Perfecto, a ver, adelante. A mí me gustó muchísimo la mesa, yo las felicito a todas, realmente creo que es un trabajo muy bonito, muy provocador para todos y pues hay mucho que leer después de todo lo que las escuché y las felicito. Nada más quería decir eso. Bueno, pues es un amor, Pepe, gracias. Bien. Bueno, entonces, ¿por dónde empezamos? Por Maggie, ¿no? Para ir dialogando. Sí, con la pregunta de Fernando, sí, no me entré en este momento en la lengua, pero sí, hasta donde voy, me parece, hay menos uso del creol de lo que yo esperaba, la verdad. David Davidin publicó creo que en los 80s, un poemario increíble que se llama Slave Song, Canción de la Esclava, bueno, esclavo, Canción del Esclavo. En inglés no tendré género, ¿verdad? No sé si es esclave. Todos les esclaves. Exacto. Slave Song, vamos a dejarlo en inglés. Y lo publica en creol. Bueno, no sé si llega a publicar esa primera versión así abiertamente. Luego hay una edición donde revisita su poema, su canción,
y se disgusta mucho con el trabajo en creol y lo deja, pero lo edita en una edición bilingüe con una traducción, una otra versión que escribe en inglés tradicional, y decidió poner también una introducción que molesta mucho a mis estudiantes porque objetan que les da demasiadas instrucciones sobre cómo leer la obra y debería dejárselos libre. Y pone, es un estudio detallado donde explica todo su disgusto con el creol. Me sorprendió cuando lo utilicé en un curso aquí que pude dar una clase en inglés sobre literatura anglófona del Caribe, que tiene el propósito de permitir que los estudiantes aprendieran en inglés, no tuvieron una clase de inglés. Y su aproximación al creol, pues casi lo vieron más fácil que la parte en inglés tradicional, precisamente porque el creol incluye mucha onomatopeya, es sonoro, es fonético, ¿no? Entonces, al no conocer la rara escritura, ortografía del inglés metropolitana, el inglés de Inglaterra, el creol abre para un no hablante nativo de inglés, el creol abre muchas perspectivas de comprensión, ¿no? Pero ese sí, o sea, sé que esa obra sí se escribió primeramente en creol. La mayoría incluyen, como en otras etapas, en otros lugares, los diálogos en algunas novelas van a estar en creol y manejan el lenguaje narrativo en inglés tradicional. Paloma Mohamed, la dramaturga que mencioné, emplea bastante creol, y pues es teatro, es diálogo, entonces está en creol, pero es en creol, yo diría ligero, porque yo lo entiendo fácilmente, entonces así no es, en cambio el creol beliceño yo no lo entiendo, me dificulta muchísimo. Yo pensé, es un debate que tengo que preguntar ahí, o sea, tengo que preguntar voy a preguntar a Davidín y voy a preguntar a otros escritores, porque en otras partes del Caribe, por ejemplo, en el Caribe francófono, es un debate, pues, que continúa, o sea, desde hace muchísimo tiempo. Criticaba mucho a Césaire por no utilizar creol. Hay otros que luego se me van los nombres, que insisten en intentar hacerlo en el chamoisó, incluye creol, otros dicen que es imposible desarrollar ficción en las lenguas creoles, ¿no? Es un debate continuo, ¿no? Pero me sorprendió no encontrar tanto como yo esperaba en estas obras. Me parece fundamental explorarlo. Y también, pues, ¿cómo sería el criollo? O sea, ¿qué participación tienen las lenguas amerindias, por ejemplo, en ese lenguaje que usan, ¿no? En Surinam hay mucho más presencia activa de las lenguas amerindias que lo que hay en Guyana, la Guyana que era la británica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esas etapas, o sea, la etapa de Ángel Rama, por ejemplo, en transculturación narrativa en América Latina, identifica esas diferentes etapas pues, de una disglosia en realidad, ¿no? Entre el balance de las lenguas creoles y las lenguas narrativas formales, ¿no? O sea, de los colonias. Y me parece que pues David sí intenta llegar a escribir creativamente en creol, pero en lo demás, que diría con esa disglosia, ¿no? Que solamente los parlamentos, los diálogos y las lenguas narrativas se mantienen en lengua formal, ¿no? Para continuar, entonces, la otra parte, o sea, esa es una discusión para continuar, tengo que explorar más. Ana, sí, con respecto al mestizaje, Guyana es orgullosamente, como también el caso que conoces también mucho de Belice, se hablan de ser un país racialmente unido, de todos uno, etcétera, ¿no?
Sin embargo, esa división entre los dos grandes grupos de la población, porque suelen excluir en todos esos debates, excluyen los grupos amerindios, los grupos originarios. Entre el indodescendiente y afrodescendiente hay enorme polarización, a la vez que no lo hay. O sea, uno, pues, tú andas por las calles, no ves ninguna, o sea, no se están agrediendo, no hay ninguna... y cuando preguntaba en la calle, me decían solamente en tiempos electorales, ¿no? Entonces, cuando en tiempos electorales se unen de acuerdo a la necesidad del político en turno, ¿no? Y las comunidades indodescendientes votan por el político indodescendiente y lo mismo en las comunidades afro, ¿no? Y curiosamente en el viaje que llevé de Georgetown a New Amsterdam, a la vez que me estaban hablando no, es que todos somos iguales, no hay separación, todos nos llevamos, y por cada pueblo que pasamos me decía, ese es un pueblo indio, ese es un pueblo afro, ese pueblo, o sea, todos se conocen, todos se ubican, las familias se mantienen muy unidas, como en el caso que conoces en Mérida, las familias libaneses y las familias del campestre, por ejemplo, ¿no? Se mantienen las linajes, ¿no? En las obras literarias, Wilson Harris es el que más ha abordado esa problemática, y un poco hago el paralelo con Joaquín Bestard, que es un escritor yucateco que tal vez recuerda a Ana, y me dirán, pues es imposible poner a Bestard a la misma altura que Harris, pero sin embargo trabajan de manera muy similar esa problemática problemática étnica, problemática del mestizaje. Harris aborda, crea entramados multiculturales. No hay ninguna de sus novelas donde domina un personaje de un lado o de otro, siempre hay múltiples protagonistas y múltiples entramados, introduce metodologías y cosmovisiones desde múltiples perspectivas, y crea muy complejos tramas narrativos, muy densos, igual lo complementa en sus ensayos, van en una dirección similar. Jean Carew trabaja más hacia el trabajo hacia los pueblos amerindios, o sea, no está hablando de un mestizaje. Bueno, ese es el otro asunto. No sé qué tanto hablar de mestizaje en Guyana cuando la sociedad se mantiene étnicamente tan dividido, ¿no? Sin embargo, entre indo y afro, por ejemplo, pero entre indo, afro y amerindio, sí hay un mestizaje más presente, ¿no? Jean Carew, trabajó muchísimo en los pueblos interiores también. Harris, viajaron ambos, entonces ellos sí incluyen en sus obras la perspectiva amerindio, pero siempre es no lo son, o sea, siempre es desde la enunciación de dos grandes escritores ubicados primero en el área costeño, metropolitano, y después en el exterior en Inglaterra, ¿no? Pauline Melville, que he mencionado en relación a lo que estaba trabajando Donaghey con Evelyn Waugh, ella es una escritora también radicada en Inglaterra, pero ha trazado, y por aquí las conexiones con Evelyn Waugh, trazó sus conexiones familiares, linaje con sus ancestros amerindios, y si bien sigue siendo la perspectiva de la mujer casi blanca escribiendo sobre otros pueblos, está recuperando parte de su historia personal en sus novelas, y sitúa sus novelas en el grupo Nuni, que es algo que Harris, tendré que recordar, pero creo que Harris crea espacios que no reales, ¿no? O sea, que son así como construcciones elaboradas. Tendré que revisar de nuevo.
Pero Melville sí sitúa en una de sus más importantes novelas, que se llama El cuento del ventríloco. La mayor parte de la novela sucede con una familia mestiza. El padre es escocés que emigra a Guyana, se casa, si llega al pueblo, está explorando, llega al pueblo y se decide quedarse como clásico figura colonialista, ¿no? Que llega y decide, tu Gonzalo Guerrero, decide asimilarse al pueblo y se junta con la mujer y entonces mayor parte de la novela trabaja desde el pueblo en la Rupununi, y va trabajando todo. Ella sí problematiza toda esta situación de el punto de enunciación de la colonización, la colonización en el discurso, las miradas hacia el amarillo, hacia el mestizo también, ¿no? Entonces, pero no existe, hasta donde yo sé, no existe todavía una producción escrita desde los pueblos amarillos en sí, ¿no? Cómo ellos ven el problema, ¿no? Cómo discuten ellos esa situación, porque cuando empezaste tu comentario hablaste de la situación al interior en el estado en la península de Yucatán, por ejemplo, ¿no? Donde sí están ellos mismos escribiendo sobre su visión de esa problemática, ¿no? Porque de décadas y décadas que estamos escuchando la problematización desde la ciudad de Mérida, ¿no? Y cuando vamos y buscamos los relatos y las narraciones en los pueblos en el interior, y hay muchos escritores escriben en inglés, en español y escriben en maya, a veces ambos, o sea, y están haciendo trabajos súper importantes donde encontramos su perspectiva sobre ese problema, ¿no? Eso todavía yo lo tengo que encontrar en Guyana porque no lo tengo, ¿no? En el cine me parece que sí, y en el arte visual también lo hay. Es algo que, de lo que las entrevistas que hice hace 4 años, en el arte visual hay mucho más trabajo sobre desde el interior, desde el punto de vista de los pueblos amerindios y rastreando y visibilizando diversas raíces, ¿no? en los trabajos, ¿no? Se tendrán que poner las pilas los escritores. Uno de los más recientes escritores, sin embargo, sí es muy interesante, pero él está utilizando el género fantástico para trabajar con las comunidades chinas, china guyanesa, ¿no? Y lo está utilizando ciencia ficción y fantasía para abordarlo, ¿no? Que está súper interesante la propuesta, ¿no? En fin, ahí, creo que ahí, ¿verdad? Sí. Ok, Sí. bueno. Entonces, Montserrat, ¿tú quieres comentar algo? Sí, claro. Bueno, antes que nada, muchas gracias por todos sus comentarios, observaciones. Voy a empezar con la curiosidad de Fernando. No he leído La muñeca menor de Ferré, pero probablemente sí tenga relación. O sea, bueno, también es puertorriqueña Ferré, entonces pues le voy a echar un ojo al cuento como para ver de qué va. Y bueno, creo que también hay ahí como una crítica a la feminidad que creo que valdría la pena comparar, ¿no? Porque bueno, en el caso de Ferrer entiendo que la muñeca menor es pues más bien una víctima de la opresión, ¿no? Por parte de la sociedad, entonces le voy a echar un ojo. En cuanto a los comentarios de Ana, y lo voy a vincular con lo que comentó Johanna, sí, no, o sea, no había considerado yo pensar a Rosario, este personaje, como un ángel y sobre todo como un ángel destructor, ¿no? Y sin embargo, también estoy de acuerdo con Johanna en cuanto que Madame Bovary es víctima de sus propias preocupaciones, ¿no? En cambio, Rosario no, o sea, Rosario siempre sale victoriosa, como que supera cualquier situación, y en algún momento de la novela, hacia el final, pues es sumamente criticada a Rosario porque creo que no se viste de luto más que un par de meses, algo así, ¿no? Entonces, pues realmente como una preocupación por la situación de ser una viuda o de perder como todo lo que había obtenido, realmente no le pasa por la cabeza, porque realmente logra resolver todas las situaciones ante la sociedad, ante
ante cualquier adversidad, ¿no? Que pareciera como que pudiera enfrentar a una mujer desde la cuestión sentimental, ella no pasa por eso. Contra la parte de la sexualización, sí recuerdo que hay un fragmento, sobre todo cuando le quiere causar celos a Julián, donde sí se sexualiza a ella y se sexualiza a la mirada masculina, pero de otros hombres, ¿no? Para generarle como estos celos al marido. Entonces, también hay como un juego ahí con la mujer fatal que tampoco podría como descartar radicalmente, pero sí le voy a prestar más atención a la cuestión del ángel destructor. Y bueno, también como pensar, o sea, sí, no quisiera tampoco abandonar la cuestión como de la modernidad capitalista de Benjamin, porque creo que no hay moralidad en el mercado, ¿no? Y Rosario participa como de estas lógicas de mercado, de consumo, y no tiene una cuestión moral respecto a los cánones femeninos, ¿no? Si hay una crítica por parte de los amigos cercanos, por ejemplo, de que en algún momento Julián va a terminar siendo destruido o va a acabar en la bancarrota por estos hábitos de consumo. Rosario es sumamente criticada, incluso por una amiga, ¿no? Que dice que debería de ser como, no más sumisa, pero sí o sea, como tranquilizar estos hábitos que le está generando muchísima angustia a Julián, que le está generando una situación de un trabajo excesivo para tratar de complacerla, y tratan de hacer entrar en razón a los dos personajes, pero nadie logra como dimensionarlos, ¿no? Y en algún momento, y creo que también esta cuestión de la masculinidad, y a lo mejor no puse tanto énfasis al respecto, pero en estos tránsitos del capítulo 5 y 6, él se defiende, ¿no? O sea, al negarle como esta participación en el baile del gobernador, él se niega para defender su prestigio y su honor, ¿no? Y es la primera y única vez que le niegan algo a Rosario y ella entra en cólera y también pues se trata como de defender, de consumir, bueno, de lograr este capricho, ¿no? De ir a la asistencia del baile. De hecho, acaba de comprar un abanico nuevo y trata de presumirlo frente a todas sus amigas. Y al ser negada esta participación en el baile, es cuando ella pierde el control por primera vez, ¿no? Es decir, ahí vuelve como una cuestión ya propiamente de infantilización, de hacer un berrinche, y él es cuando se da cuenta de la frivolidad o del carácter calculador de Rosario. Entonces, creo que sí hay como estos pequeños guiños, ¿no? Respecto a la cuestión de consumo, respecto a la crítica de las feminidades que se estaban gestando en las publicaciones periódicas del momento. Me llama la atención que primero se publica como libro y luego pasa a ser una novela de folletín. Significa que ella tenía, pues también pensado esta cuestión pedagógica de una circulación respecto a estos nuevos modos de ser mujer, probablemente, estas discusiones que se estaban dando en la época. Y pues creo que de momento sería todo, ¿no? O sea, también pensar que es una mujer victoriosa, ¿no? En estas narraciones epocales respecto a una mujer perversa que sale victoriosa, creo que sí es una excepcionalidad respecto a la literatura de finales del siglo XIX, no solamente en Puerto Rico, sino comparándolo ya propiamente con otras publicaciones de la época, que repito, son publicadas principalmente por hombres y estas mujeres malas o perversas terminan siendo castigadas por la sociedad, ¿no? Y aquí pues realmente logra salir victoriosa, logra ascender socialmente y continúa con su vida sin ningún ápice de culpa, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias por las felicitaciones y los comentarios. Gracias. Ana, no sé si quieres decir algo, añadir algo o contestar. No, solo como una aclaración de, justamente veo que causó como polémica mi comentario de Madame Bovary, pero yo no he dicho que Rosario sea como Madame Bovary, sino al contrario, justamente eso. Creo que lo interesante del texto es que Rosario no responde como Madame Bovary, aunque pueda ser una mujer que participa de estos excesos burgueses, ¿no? O sea, en este sentido. Y justamente iba esta comparación por lo que hablabas de la dimensión pedagógica del texto. En esta lógica, ¿no? Y creo que lo interesante también, y eso te doy todo allá ahí yo es donde veo como lo interesante de la perspectiva femenina de la narradora, es que ella elige otra figura para narrar a esta mujer burguesa, o que al menos tiene aspiracionismos burgueses, ¿no? Y ahí es donde nace, pues ahí es donde justamente te decía de esta epistemología feminista, o sea, femenina del punto de narración. Y creo que para que esto se refuerce en esta lógica, para que sea más evidente,
pues sería interesante en compararlo con justamente algo que tú propones en el texto, compararlo con la mirada masculina, cómo otros hombres narraron a las mujeres y cómo las construyeron, todas acabaron mal, jodidas y terriblemente mal, porque había que educar en esos términos, todas las mujeres malas acaban mal, ¿no? O sea, y ella no, o sea, ella sí elige una mujer mala, pero esta no acaba mal en el texto, ¿no? En este sentido. Y se casa con un hombre bueno en términos sociales, no un hombre bueno en términos morales, no en términos sentimentales, perdón, sino en términos sociales. Es un hombre con altos valores éticos, es un hombre comprometido con su causa, es un héroe. O sea, en este sentido, ¿no? Y eso hace todavía más perversa a esta mujer, porque ella es la que corrompe al héroe, ¿no? O sea, lo que lo lleva a la muerte, no lo corrompe, pero lo lleva a la muerte. Y creo que ahí está realmente la postura interesante de la autora, cómo narra justamente desde otra epistemología, desde otro punto de narración, en una experiencia pedagógica de las mujeres que ha sido narrada en términos mortales, o sea, literal para todos, ¿no? O sea, esta mujer no se toma, ni siquiera se arrepiente, que es lo interesante del texto también. Pedagógicamente es fuertísimo, o sea, en esa lógica, y creo que por eso ella elige otro camino, porque la mujer fatal pues va a la fatalidad del drama, todo esto va asociado a la sexualidad, el exceso, mientras que esta figura es mucho más compleja en este sentido, y creo que la propuesta es mucho más interesante vista desde esas múltiples estrategias que aplica Rosario, entre ellas tener un buen marido, dentro de un escenario de burguesía, que a diferencia y en contrapunteo con otras formas narrativas que usaron los hombres, como Madame Bovary, pues dan otra forma de construcción femenina para la época, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención eso, porque los textos, o sea, no creo que sea el único, pero los textos, estamos hablando de menos de 50 años en esta producción, ¿no? O sea, y Madame Bovary es primero que en La Muñeca, entonces no dudo que ella haya respondido también a o sea, que tenga un punto de enunciación frente a esta otra mujer que quiere narrar. Dentro de estos escenarios románticos, dentro de estos cánones literarios, dentro de todo esto que existe, de lo que bebe, participa, se forma, o sea, todo eso, pero sí tiene un punto narrativo interesante. Ok, muy bien, gracias. Gracias. Bueno, yo voy a contestar brevemente a esa pregunta tan compleja de Fernando. Yo pienso que debemos organizar una nueva reunión solamente para hablar del paisaje, de la construcción del paisaje, de las miradas, representaciones y demás. Pero yo quiero presentar. Sí, yo creo que hay bastante público, Sí, entonces, yo tengo un título ya. El título sería La mirada, el turista poscolonial. ok. Bueno, pero me temo que sí, pero entonces, Don Ají, ¿tú quieres decir algo más? No, Laura, ya nada, absolutamente. Pues la verdad es que me hubiera gustado estar así, o sea, pues desde el día de ayer con ustedes, pero pues la verdad es que siempre, aunque escuche un porcentaje, siempre aprendo mucho de ti, de ustedes, y pues te agradezco, ¿no? Muchísimo. Ya nos dirás si esto va a convertirse en un libro o no. Y me voy a aplicar para el siguiente coloquio, Laura. Muy bien, está muy bien. Creo que ha sido digamos, el coloquio como jornada, pero 2 jornadas por los días, muy llenas de cosas. Creo que van a seguir saliendo a partir de lo que se ha platicado aquí. Cosas muy interesantes que nos motivarán a seguir reuniéndonos. Y por el momento, pues solamente quiero agradecerles a todos su participación, sus preguntas, su interés, sus preparaciones, todo. Y pues los espero la próxima vez, que espero también llevar a cabo este plan de hacer a lo mejor 2, por lo menos 2, pero si no 3 reuniones al año, porque creo que sí se necesita para poder platicar a fondo y seguir avanzando, ¿no? Bueno, pues
Un abrazo a todos, qué lindo que estuvieron, qué lindo que estuvimos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ti, Laura, por organizar este Gracias, evento. Laura. Gracias, Laura. Esto no es Muy posible buen sin trabajo. ustedes. Esto no es Saludos. posible sin Gracias. ustedes. Ni tampoco sin la ayuda de Esther Leiva y de todo el Instituto Mora que nos ayudan a transmitir, a resolver todos los problemas técnicos que hacen la difusión y un montón de cosas.